que es muy importante, es una clase que hace 3 años la venimos desarrollando. Y el año pasado he conversado con la decana y me dijo que hiciera bastante hincapié en esta clase. Y le digo que nosotros ya la estamos ejecutando de hace 2 años. La CONAREL, el Ministerio de Salud, se ha abocado mucho a que todos los perfiles de los alumnos que terminan medicina tienen que saber lo que significa una persona con discapacidad. Entonces, acá están todos los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. Esto es muy importante. La que sigue, por favor. La discapacidad en el Perú tiene un marco legal. Significa que está tipificada en la Constitución. Y por eso que hay esta ley que se llama la Ley General de la Persona con Discapacidad, que es la 2997.3, con su reglamento. ¿Cierto? Entonces, esta ley da una serie de obligaciones, derechos, y que protege a todas las personas con discapacidad. Y que tiene que ver mucho lo que es el Ministerio de Salud, donde ellos han sacado una norma técnica de salud, la 112, donde dice que a la persona con discapacidad hay que evaluarla, hay que calificarla y hay que certificarla. ¿De acuerdo? Bien. Y la que sigue. Luego tenemos nosotros, ¿qué significa la ley o qué significa, de acuerdo a esta ley, una persona con discapacidad? Una persona con discapacidad es aquella persona que tiene una o más deficiencias. Si tiene deficiencias, tiene discapacidad. Entonces, el ejemplo claro, lo que le dije anteriormente, y si no les he dicho, lo vuelvo a repetir. Si yo veo a un paciente amputado, lo veo nomás, y luego que le falta, tiene un segmento menos, de repente tiene una amputación que se llama supracondilia. Si yo lo veo y yo le pregunto qué es lo que tiene el paciente, usted me tiene que decir tiene una deficiencia o no. Cuando yo le digo, señor, camine, y de repente comienza a caminar, lo hace completa, entra la actividad. La función es, eso no lo va a hacer bien. Si no lo hace bien, ya ese procedimiento ya no necesita. Y lo vamos a revisar. Pero lo que quiero decirles es esto, de que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias, ¿no? Y que esas deficiencias pueden ser físicas, sensoriales, mentales, intelectuales. Y la característica es que son permanentes. Ya después vamos a ver que algunas son irreversibles, progresivas, regresivas. Pero lo importante es que sean permanentes. Y que todas esas cosas que tiene esa persona con deficiencias, en algún momento tiene pues problemas con las barreras actitudinales y con el entorno de poder ejercer su derecho, que es una persona con discapacidad, porque no se puede integrar dentro de la sociedad en iguales condiciones que una persona normal. Por eso es que decimos que la persona con discapacidad lo que necesita son oportunidades, no necesitan dar, digamos, premios, sino oportunidades dentro de las limitaciones que tienen. Entonces, por decirle, ¿qué pasaría que si hay un alumno acá que no se sabe, de la noche a la mañana no se volvió su cuerpo y quedó para hacer? Usted con una silla de ruedas y quiere continuar sus estudios de medicina. ¿Cómo se inicia? Esa es una de las barreras que no está de acuerdo en la universidad. Porque viene su salud o viene cualquier otra institución que vigila estas cosas, entonces va a imponerle una multa a la universidad. Ah, claro, pues como ustedes son buenos, han sido compañeros, entonces no importa, hasta el 4.º piso lo agarran en una banca o en la silla de ruedas y lo ponen acá. ¿De acuerdo? Pero no debe ser así, debería haber un ascensor. Entonces, así como allá en la playa de estacionamiento hay una playa donde hay una silla de ruedas que es para el discapacitado, es para él, hay que respetarlo. Pero sin embargo, a veces viene un profesor o viene un alumno y no hubo sitio, ahí se cuadró. Eso no debe ser así. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es una multa para el organismo público que es la universidad en el que está. Entonces, eso es lo que se trata con esta ley, de que protege a todas esas personas que quieren darle esas oportunidades, esas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la que sigue. Pero esta es una ley que es para todas las personas. Pero sin embargo, el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen otra ley. Entonces tienen una ley como personas con discapacidad y también tienen una ley de protección del personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces yo levantaría mi mano y diría, pero ¿por qué los policías? Y yo que soy médico, que voy a terminar, que voy a hacerme serum y de repente el río me lleva, me vuelta y quedo lesionado, no me van a reconocer. Porque a este policía sí tiene su ley, debería haber la ley de discapacidad para el personal médico, ¿no? Para el ingeniero, en fin, no lo sé. ¿Por qué para los policías? Ah, pues esto tiene su historia. Es que esta ley se hizo cuando los señores policías combatían el terrorismo. Entonces hay muchas personas que ya se han olvidado de que cuando había el terrorismo acá, estábamos acá en un salón, escuchábamos un coche bomba, después otro coche bomba, se iba la luz, todas las casas tenían su Petromax porque realmente no había luz. Y entonces quedaban gran cantidad de policías, soldados, algunos policías, algunos que no tenían nada que ver, políticos, autoridades, los mataron. Y entonces, cada policía que llegaba al hospital de policía, llegaba perjudicado, llegaba muy mal. En lo que se refiere a esta ley, que se les consideraba como héroes de guerra, porque defendían y daban la vida por el Perú, sacaron esa ley. Entonces, ¿qué significa esa ley? Ah, esa ley significa que si te quitaron la pierna y si acá no te pueden solucionar o no pueden recomponer la pierna y quieren hacer una alta cirugía, te van a dar el extranjero. Y si de repente te apuntaron y ya no pasó nada y solamente estás apuntado, te ponen la recompro con el título de ley 150.000 la policía que de repente estaba con trago y ahí le cortaron la pierna, a eso no le da este tipo de cosas. De repente le dan una convencional. A los pacientes que cayeron con esto y de repente pues son cuadriplégicos, le dan una silla de ruedas electrónica, no salía de ley. Y al que no fue en eso, entonces le dan solamente una silla de ruedas mecánica. Entonces, y además, ¿qué le dan? Y si de repente fue como al Pérez que le pasó, cada 5 años se recibía. De tal manera que cuando pasaba, era más o menos todo. Entonces hay muchos que están en silla de ruedas, que le pasó el accidente como al Pérez, pero cobran como coronel. La policía se cobra por grado. Entonces un coronel gana más o menos unos 8.000 y pico de soles, ¿no? Que antes era plata, pero ahora ya no es plata. Entonces, esas son las cosas que tiene la policía. Y por eso tiene una historia. Entonces, existen 2 leyes. ¿Ya? La que sigue. Bueno, esto es una encuesta, estos son unos datos, pasen por favor. Estos son unos datos que se pudo extraer de lo que es el INEI, este instituto, pero que hay una serie de sesgos. Porque cuando fueron el instituto iba, te tocaba la puerta y te decía, ¿cuántos viven acá? ¿Quién es el jefe de familia? ¿Hay discapacitados? Sí o no, o a veces no decían nada. Entonces por eso tiene datos que están sesgados, no son adecuados. ¿Qué es diferente? Lo de CONADIS. Porque el CONADIS es un organismo que realmente va a inscribir a todas las personas que realmente son discapacitados. En el Perú existen muchas personas con discapacidad, pero que realmente no se sabe cómo legalmente no están inscritos.
uno por desconocimiento, otros porque no quieren, porque no saben, no conocen los beneficios. Y entonces este estudio nos dice pues de que existen en el Perú 3.500.000 y pico de personas peruanas que tienen discapacidad, donde la mayor discapacidad es la discapacidad para la visión, luego sigue la locomoción, después dice la audición, ¿no? Entonces, pero y ellos también hablan de que es más frecuente, ¿cómo se llama?, en la mujer que en el hombre. No lo sé si el hombre, porque con nadie tiene al revés, que primero es mayor porcentaje del hombre. Entonces, para nosotros tiene mucho más validez lo que es el organismo del CONADIS. La que sigue. Entonces, este es el organismo, CONADIS, que es el Consejo Nacional de Integración para la Persona con Discapacidad. Cuando una persona es discapacitada, va y se inscribe en ese organismo. Ese es un organismo que pertenece a lo que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y ese organismo es el que va a velar, es el que va a regular, ese organismo es el que va a sancionar si alguna entidad pública, privada, no haga o no respete los derechos de la persona con discapacidad. Pero para eso hacerlo, el paciente o la paciente discapacitada o el niño discapacitado tiene que estar inscrito. Por eso es que este organismo es el único que da con sinceridad la cantidad de personal con discapacidad. Entonces, es importante poder observar sus estadísticas que ellos presentan, que han hecho un estudio, creo, del año 2014, y entonces ellos hablan de muchos aspectos de deficiencia, discapacidad, de los grupos etarios, todas estas cosas. Entonces, cuando una persona es discapacitada, va a un establecimiento de salud. Les voy adelantando, el único que da certificado de discapacidad es el médico rehabilitador. Todos los médicos pueden dar certificado médico, pero el único que da es el médico rehabilitador. Pero yo soy médico rehabilitador, yo trabajo en el Hospital Americano, pero ahí no puedo dar certificado de discapacidad. Los certificados de discapacidad solo se dan en los establecimientos de salud del MINSA, Salud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No hay otras entidades que lo puedan dar, salvo cuando hay algunas promociones de las municipalidades que de repente incentivan o hacen que puedan, de alguna manera acortar ese procedimiento para poder obtener el certificado de discapacidad. Bien, la que sigue. Para algunos de repente es conocido, para otros no, pero medicina física y rehabilitación también hasta ahora no nos ponemos de acuerdo. Hay países que dicen que es así, hay países que no son así. Entonces, cuando digo esto es que la especialidad para algunas universidades es medicina física y rehabilitación. Por ejemplo, para Ricardo Palma, para San Martín, pero para San Marcos dice medicina de rehabilitación. El título de especialidad es medicina de rehabilitación. Entonces, la medicina física y rehabilitación, pues es ya todo lo palabreo que ustedes saben, es una especialidad médica, ¿no? Entonces, pero lo importante es que utiliza una serie de métodos, técnicas terapéuticas, agentes físicos no ionizantes, con la finalidad de poder mejorar todas esas patologías que puede tener un paciente y que su función principal es la de mejorar su capacidad funcional y por lo ende, tratar de disminuir pues, la deficiencia de discapacidades inmunovalentes. Entonces, cuando un paciente va a traumatología, ¿por qué viene, señor? Doctor, me duele el hombro. Viene con su ecografía, viene con todo, lo examina y dice, hombro doloroso, 2 puntos,
hay un problema, una tendinitis del supraespinoso, hay un desgarro del tendón supraespinoso. El traumatólogo le da sus medicamentos, sus pastillas y le dice vaya a rehabilitación. Cuando llega a rehabilitación, el médico hace uso de estas técnicas, de estos procedimientos. Entonces cuando yo llego, lo evalúo, corroboro el diagnóstico y digo, sí, pues sí tiene una tendinitis del supraespinoso. Entonces, agente físico, le pongo su compresa, le pongo su ultrasonido, su electroterapia, magnetoterapia, láser, hidroterapia, no escoja el que crea conveniente para ese tipo de pacientes. Hasta ahí agente físico no ionizante, doctor, pero hay agente físico ionizante, sí. La radiografía, las amalgamaciones, todo lo que es medicina nuclear, que el que trabaja tiene que tener un dispositivo para protegerse de las radiaciones. Las radiaciones que trabajan en el servicio de rehabilitación no tienen ese tipo de protección, por eso dice no ionizantes. Entonces, ya dije los agentes físicos, ahora faltan los métodos y las técnicas terapéuticas. Hágale usted ejercicio de Gottman, si quiero, dependiendo, Sperry, Chandler, esos son los métodos. De una manera panorámica es que uno lo hace sentado, el otro es parado y el otro es echado. ¿Y cuál es el principio, doctor? Que estando sentado disminuye la gravedad, estando echado, menos gravedad, estando parado. Entonces, esos son los métodos que nosotros tratamos de utilizar en todas las patologías. No existe ninguna especialidad que no deje de mandar pacientes a rehabilitación. Por eso los servicios de rehabilitación están totalmente llenos. Porque esa es una alternativa de tratamiento. Pues bueno, ya después hay cosas, ¿no? Que tienes dolor, pero no puedes tomar antiinflamatorio. Rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces eso ustedes lo van a aprender todos los agentes físicos, la que sigue. Hay una clase que se dedica a que les pueda decir todas esas cosas. Bueno, pues ¿cuándo empieza esta especialidad? No se sabe. Dice que empezó en China 2000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces se empezó ahí y empieza pues con eso de que la frotación que se hace, los masajes que se hacen. Y eso es cierto, pues yo dije la vez pasada en la clase. Uno cuando se golpea le viene un dolor, porque inmediatamente se eliminan los impulsos del dolor y ascienden hasta la parte cerebral. Y entonces ahí se codifica en el centro del dolor, que es el hipotálamo. Entonces hay dolor. Bueno, entonces si yo luego me sobo, me froto, entra la frotación, es un método de rehabilitación, estoy estimulando a través de la piel un impulso que va a viajar de la parte periférica hasta la médula, por la parte posterior, por el cordón posterior y asciende hasta la parte cerebral, hasta donde está el área del dolor. Y ahí se hace lo que es la ley de la compuerta. ¿Qué significa? Que se bloquean todos los impulsos dolorosos que lleguen. ¿Y cómo se bloquea, doctor? Porque cuando me estoy sobando, estoy creando mayor cantidad de endorfinas. Y la endorfina es una sustancia parecida como la morfina. Y ustedes saben que la morfina es dopamina. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se hace el fundamento cuando empezó. Pero entonces se empezó con la medicina oriental, que ellos echan mano pues, de lo que es el fuego, el aire, la tierra, el sol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿vamos a pelota? ¿No? Tiene clases, ¿se dan cuenta? Ese pues es el perfil del estudiante, del que va a terminar medicina, ¿no? No es por nada, pero fácil, no, fácil, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener cuidado cuando hablamos de la historia de la medicina de rehabilitación que se emplea pues en China, ¿no? Entonces, imagínense, ahí empleaban el aire, el agua, el ejercicio terapéutico y los masajes. Por eso los masajes tienen una historia pues, muy antigua.
Por eso es que el ejercicio terapéutico también es muy importante. Ojo, el ejercicio terapéutico no es como que yo me pongo una camiseta y me voy a correr, ese es el ejercicio físico. El ejercicio terapéutico es diferente, tiene métodos y técnicas. Entonces no confundamos. Hay un ejercicio terapéutico para después de un infarto del miocardio. Hay un ejercicio terapéutico después que te operan de la rodilla. No es el ejercicio físico que tú sales y te vas a trotar. No, ese es ejercicio físico. No es ejercicio terapéutico. Bien, la que sigue. A través de la historia, pues casi todos los pueblos han hecho uso de todos estos agentes que hablamos de la hidroterapia. Acuérdense que el agua es uno de los agentes más antiguos que se ha utilizado y que hasta ahora se sigue utilizando. Los que van a ir ahora a rehabilitación al hospital de policía, casi toda una cuadra, una ala de una cuadra, es puro hidroterapia. Claro que la tecnología ha avanzado y entonces ya tenemos equipos mucho más sofisticados. ¿Qué cosa quiere decir? Masaje con agua, ¿de acuerdo? Entonces, en esa época ya había hidroterapia, existía el masaje, así empezó, agua y masaje, agua y masaje, esa era la rehabilitación, ¿de acuerdo? Entonces luego hasta el siglo V, que además de eso, ya se emplea un poco más el régimen de té, ¿no? Entonces se emplea ya los alimentos que de repente que hay que comer y hay que evitar el sobrepeso y todas esas cosas. Entonces sí, Hipócrates también colaboró con esto y dijo pues que el agua helada, ¿no? El agua helada hace bastante bien, sobre todo el agua de mar, para todos los problemas dermatológicos, para los dolores articulares, para la hiperuricemia, para las heridas infectadas, ¿no? Ellos utilizaban este tipo de agente físico. Los romanos siguieron utilizando el agua, ya aparece la gimnasia, aparece Galeno, ¿no? Con una serie de escritos, y también utilizaba el agua, los baños del agua, ¿no? Entonces acuérdense que ustedes ahora en abril es Semana Santa, ¿no? Entonces en Semana Santa van a ver que esa película que dice Ben-Hur y todas esas cosas, y ustedes van a ver ahí que todos los gladiadores están ahí en unas saunas, en unas aguas, en unos manantiales, y hay unas personas que le están masajeando. Eso es para mejorar a sus gladiadores que van a intervenir. Entonces, eso ha seguido desde esa época hasta ahora. Eso pasa hasta ahora. Cuando un jugador termina agarrotado y va al segundo tiempo, para los que saben de fútbol, entonces emplean una serie de masajes y ejercicios de estiramiento. ¿De acuerdo? Con esto. Cuando el jugador termina de jugar todo el partido, la selección peruana tiene una máquina que es más o menos hasta esta altura, y que esa agua es un agua helada, donde el jugador entra hasta este nivel por 10 a 12 minutos para mejorar el agarrotamiento, la definición de los problemas musculares. Todos los jugadores pasan por eso, ¿no? Entonces imagínense cómo el agua fría, ¿no? Lo seguimos utilizando para diferentes cosas, así como Hipócrates utilizaba anteriormente. La que sigue. En la Edad Media, acá ya había un poquito de cambio, ¿no? Porque ya no se daba mucha importancia a la parte física, sino a la parte espiritual, a la parte del alma, ¿no? Y siguieron utilizando los agentes físicos como el agua, los ejercicios terapéuticos, la que sigue. Y hasta la época del Renacimiento, que le dan bastante importancia a lo que era la masa muscular, Leonardo da Vinci con sus anatomías, y seguía el uso de la hidroterapia, y aparece la natación y aparece el primer libro del ejercicio corporal. Y así aparece esa literatura en el siglo XVI. Aparece este estudioso que se llama Wilhelm Gilbert, que se encargó de poder discernir cómo las radiaciones de los imanes, que se llama magnetoterapia hoy en día, ustedes escuchan, dice magnetoterapia, son unos imanes grandes que emiten una serie de ondas electromagnéticas que de alguna manera mejora, ¿no?, los diferentes tipos de problemas que tienen. De tal manera que los traumatólogos ya también saben
que por ejemplo antes no había esta máquina y tú tienes una fractura y entonces la fractura tú tienes que consolide mucho más rápido, lo metes a magneto, porque magnetoterapia es una radiación tan fuerte que no necesita que el paciente se saque el pantalón, nada, solamente las cosas de metal. Ahora, por lo que estoy en práctica, ahora lo vamos a ver. Entonces, encima del yeso entra la radiación y acelera el proceso de consolidación de estas estructuras, ¿no? Entonces, este estudioso, William Gilbert, hizo un estudio de electroterapia y del magnetismo, de lo que es el magneto. La electroterapia también la usó Galvani. Galvani fue un estudioso, por eso le di su nombre. Él la empezó, pero quien la sacó adelante fue Galvani, por eso la corriente galvánica. Después fue Faraday. De tal manera que hoy en día tenemos, en esa época solamente se utilizaba corriente galvánica y Faraday. Estoy hablando pues hasta aquí en el Perú, más o menos hasta el año 84 se empezó a utilizar. Hasta el año 2000, que ya aparece, en el Perú, aparecen nuevas corrientes eléctricas, como por ejemplo la corriente de pequeños impulsos, la corriente de TENS, la corriente superficial, la corriente, ¿cómo se llama?, estimulación rusa, ¿no? Entonces acá en el Perú no utilizamos eso porque no estamos acostumbrados. Y se le llama estimulación rusa porque ustedes cuando van a otros países, y especialmente le pusieron rusa porque los rusos mucho utilizan en sus gimnasios y en las federaciones esos electrodos, de tal manera que los pesistas están ahí, es una estimulación, unos electrodos que se ponen en los músculos que están indemnes y que le va a dar tono y le va a dar fuerza y le va a dar resistencia. Entonces no deja de eso. Por eso que a veces sale en la televisión y diga, mantenga su cuerpo y está la secretaria escribiendo y le están haciendo los impulsos porque está actuando dentro del músculo. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. La que sigue. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de problemas de soldados fallecidos, con una serie de lesiones a los que quedaron vivos. Entonces eso obligó a que este país, a través de sus médicos, licenciados, técnicos, crearan y estudiaran una serie de técnicas nuevas para poder mejorar a sus pacientes que estaban caídos. Y eso obligó a esto, ¿no? Entonces crearon muchas técnicas y esas técnicas después las hicieron conocer a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos es uno de los países que deposita regular plata para las investigaciones, como en otros países. Solo que acá no lo vemos, porque el Estado no deposita para investigación. Y a pesar de eso, a través de la universidad nos quieren exigir que hagamos investigaciones. Investigación es plata, es tiempo, hay que buscar información. El día que ustedes hagan su tesis y eso, van a ver que eso es plata. Es plata porque hasta algunos no quieren hacer y les cobran, ¿no? Entonces, ¿cuál quieres? A ver, escoge. Ya, este vale 5.000, este vale 3.000. Entonces, les cobran. Entonces, investigación es plata. Entonces, ellos tienen una partida para poder ejecutar y hacer ese desarrollo de las muchas técnicas que salieron. Aparece PCR, ¿no? Con sus reflejos normales y patológicos. Aparece cómo se llama Hermann Cava. Cava es un método que se utiliza para los pacientes que tienen una hemiplegia. Como consecuencia de una DMC isquémica, por favor, no digan ACV. No hagan que nuestros países se digan cuando ustedes hablan. Ya no se utiliza ACV. Eso lo han aprendido y ese chip lo siguen quedando. Pero yo se los estoy diciendo. Que ya no digan DMC. ¿De acuerdo? Tampoco digan interno y externo. ¿Dónde duele? En la parte interna de la rodilla. La parte interna es la parte medial. La parte externa es la parte lateral. Pero acá seguimos, pues, ¿no? Seguimos, ACB. No los cambias. Entonces, tú tienes que cambiar. Tú tienes que escribir como tú ya lo estás haciendo y lo vas a hacer posteriormente. Si no, no vas a cambiar. Vas a seguir igualito.
Pero cuando vas a otros países, ahí sí vas a tener problemas. Porque estás ahí calladito y te dice Perú, ¿no? Igualito cuando vienen acá, el hospital de policía hay un montón de extranjeros. Hay bolivianos, mexicanos, argentinos. Y los peruanos se ríen de los mexicanos, de los bolivianos y todo, porque están más atrasados de otra cosa. El médico peruano, el interno que viene a pasar acá su internado, casi no sabe mucho de la vida. No sabe mucho mexicano. En esos países de repente es mucho más rápido la política. Pero el médico peruano sabe mucho de anatomía, sabe mucho de fisiología. Está más preparado. Eso se lo digo yo, porque en este hospital hay esa mistura. Y entonces se puede comparar cómo es el interno peruano, ¿no? Y cómo es el interno, cómo se llama mexicano y todo, ¿no? Cada uno tiene sus falencias. Entonces hay que tener bastante cuidado. ¿Ven? Entonces, ese Cabat es el que estudió esa técnica para poder mejorar que camine el paciente, pues, hemipléjico, como consecuencia de un DBC isquémico. En el año 17 aparece el primer ultrasonido. Ustedes van a ver, cuando lean la clase, que el ultrasonido es un calor profundo. Y aparece la onda corta en el año 20, y en el año 60 nosotros también tenemos nuestro láser. Así como el cirujano, así como el oftalmólogo dice, me han operado con láser. Entonces nosotros como rehabilitadores dicen, le he tratado la parálisis facial con láser. Tenemos láser, láser puntual, láser de campo. Cuando vayan ahora a rehabilitación, ahí les van a enseñar cuál es el láser de campo y cuál es el láser puntual. Para saber el láser puntual, tienes que saber los puntos de acupuntura. ¿De acuerdo? No hay médico rehabilitador que no sepa los puntos de acupuntura ni que haga acupuntura corporal y acupunturoterapia. Bien, la que sigue. La historia clínica en rehabilitación, tiene algo de diferente de la historia clínica general. En la historia clínica general, los signos y los síntomas que necesito para el diagnóstico de enfermedad son diferentes a los signos y síntomas que yo necesito para determinar la discapacidad. Mi misión como especialista es determinar, no el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico ya viene. Cuando alguien me hace una interconsulta y me manda el paciente porque tiene un problema neurológico central, viene el paciente en silla de ruedas. Oiga, ¿usted cree que yo voy a ver si tuvo un DBC isquémico, si fue tumoral? Eso es para el pronóstico. Eso no me interesa. Eso ya viene diagnosticado. Pero lo que me interesa es, camina, no doctor, discapacidad de la locomoción. Señor, ¿cómo se llama? Entonces, discapacidad de la comunicación. Entonces, esa es mi chamba. Como médico rehabilitador, hacer lo que el paciente se pare, después aunque sea que camine diferente, pero que camine y que pueda hablar. Lo tengo que mejorar. Lo tengo que hacer que ese paciente sea independiente. Que ese paciente se valga por sí mismo. Que no esté pues la hija, que no esté el hijo, ¿no? O la persona que la contrata para que la cuide, porque el señor no puede vestirse, porque el señor no puede hablar, porque el señor no puede comer, no puede hacerse la higiene. Entonces el médico rehabilitador tiene que actuar de eso, hacerlo independiente. Si lo hace independiente, va a mejorar su calidad de vida, porque el paciente se siente mejor, eso no se hace, solo se baja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que identificar primero, las discapacidades, para yo poder tratar mi programa de rehabilitación. Es un poco difícil, pues, porque si yo tengo acá 3 pacientes que tienen posoperado de la cadera, se ha puesto una prótesis ahí completa. Sí, pues, pero este paciente que tiene prótesis de la cadera tiene 3 bypass. Este paciente que está acá tiene prótesis de la cadera, pero tiene un problema de fibrosis pulmonar. Y este paciente que está acá, este paciente tiene, ¿cómo se llama? Un marcapaso. Oiga, los 3 son diferentes. Tienen el mismo diagnóstico, la misma discapacidad, pero el diagnóstico es diferente, porque el que tiene fibrosis pulmonar, pues tengo que verle bien cuánto es su ventilación. No le puedo hacer ejercicio por hacerlo. Peor el que está bypaseado, ¿no? ¿Cuántos meds puede consumir? Y el que tiene marcapaso, ¿de cuánto está? Si tiene unicameral, bicameral, ¿qué edad tiene? ¿No? Entonces, el médico rehabilitador tiene que hacer su programa de rehabilitación.
No es como, por ejemplo, pues, cuando va al gastroenterólogo, ¿no? Ah, ya tiene gastritis. Para los tres son iguales, pues casi. Es la misma pastilla. Rehabilitación no hay pastillas. Son ejercicios, son métodos, son técnicas. Bien, la que sigue. Dentro de esa evaluación, yo tengo que hacer una evaluación funcional. Esa palabrita es importante en rehabilitación, funcional. Es tan importante para el geriatra también, especialidad que nadie quiere seguir, la que dan un montón de plata. Nadie quiere ser geriatra, nadie quiere ser de salud mental. Oiga, si eres geriatra, tienes un montón de casas, ¿no? De ¿cómo se llama? Donde van y depositan a los sociales y te hacen un montón de plata. Entonces el geriatra te cobra por funcionabilidad. Ahora traigo a mi papá para que se quede en la casa de reposo. A ver, ve la funcionabilidad. ¿Camina solo? Sí, sí camina. ¿Come solo? Sí. Dependiendo de la funcionabilidad, si hace todas esas cosas, menos plata. Si necesita más apoyo, más plata. Entonces, yo cuando soy médico rehabilitador también quiero saber si es funcional. ¿Cuánto de funcionalidad tiene? Utilizo una escala de la Cruz Roja. Y hago la evaluación física. El licenciado en terapia física es el que me va a evaluar. Doctor, tiene un test muscular 3 más, 3 menos. Miembros superiores, miembros inferiores. El terapista ocupacional no se viste. No se puede poner las medias, no se pone. Él lo va a evaluar. Evaluación psicológica. Si tengo un paciente que está bien vendido a menos y que de repente puede estar deprimido, no quiere saber nada con la rehabilitación, lo encuentra barbón, no quiere ir a terapia, se encierra, para durmiendo, con ese paciente no vas a poder llegar a nada. Por eso es que el psicólogo es la persona que tiene que decirnos cómo está, tiene que hablar con el paciente, con la familia, para poderlo mejorar. Y la evaluación socioeconómica, que es importante. El servicio social se encarga de hacer las visitas domiciliares y evaluar a la familia para de alguna manera poderlo ayudar. Y sobre todo eso es importante cuando el paciente no es joven. Imagínate pues que tu papá tiene 32 años, estaba en el banco y le dio, como dicen ustedes, pues, un ACV y quedó hemipléjico. Entonces, oiga, ¿podrá trabajar en el banco? Pero, ¿no? Sí puede. Ya no puede contar por billete. Entonces la asistente social presenta un informe, habla con el gerente del banco y le dice, ¿sabe qué? Pero él piensa bien. Entonces él puede llevarle el documento para el jefe, ¿no? Él puede hablar bien, le lleva al jefe. Ya no podrá contar pues en la caja el billete porque no tiene una buena, ¿cómo se llama?, motricidad. Entonces por eso es importante todas estas evaluaciones. La que sigue, por favor. Bien, el diagnóstico, pues como le dije, me interesa definir las deficiencias, las discapacidades y las minusvalías. En una palabra, la deficiencia es la que se refiere a la secuela patológica, ¿de acuerdo? Y el aspecto funcional, la discapacidad. Lo que le dije antes, secuela patológica, el ajustado. Cuando le digo que camine, la parte funcional. Y el aspecto social es lo que se refiere a la minusvalía, que ahora cuando vemos cada uno de esos temas vamos a decir. Bien, la que sigue. ¿Y qué significa deficiencia? Antes dijimos en la definición de la persona con discapacidad, es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, ¿no?, intelectuales. Entonces acá dice que la pérdida o la anomalía de una estructura o una función psicológica o anatómica significa que realmente es una deficiencia y tiene una serie de características que puede ser temporal, definitiva. Si yo, por ejemplo, tengo un esguince traumático del tobillo derecho, ustedes lo van a ver ahí que va a estar caminando con su muleta, no camina bien. Entonces esa es una deficiencia musculoesquelética temporal. Pasa un periodo de rehabilitación y ya camina normal, se recuperó, por eso es una deficiencia, pero de ese tipo. Refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente indica una enfermedad. La que siga. Pueden ser de varios tipos, pueden ser intelectuales, psicológicas, de lenguaje. Ojo,
cuando digo, ¿cuál es la deficiencia? Que el paciente no puede hablar y dice, doctor, tiene deficiencia de la comunicación. Falso. La deficiencia es del lenguaje. La discapacidad sí se llama discapacidad de la comunicación. Es la única que varía. No se olvide. Hay deficiencias visuales, auditivas, musculoesqueléticas, viscerales. Aquellos que le sacaron el apéndice, la vesícula, el útero, un ovario. Todos ellos tienen discapacidades viscerales. Y todos los que acá estamos sentados y tenemos anteojos, ¿no? Tenemos una discapacidad y una deficiencia visual. Ah, que los grados dependen, claro, dependen. ¿A que sí? Bueno, este es lo que les decía, que del año 2000 al año 2014, el CONADIS, que ya hemos dicho que es ese organismo, eso sí tiene una información bastante certera. Porque los pacientes que están inscritos son los pacientes que realmente son discapacitados. Entonces ellos en ese estudio han dicho que el 59.6% pertenecen a hombres, los pacientes discapacitados, y un 40% más o menos a las mujeres. Entonces es diferente a la anterior del INE, la que sigue. Ellos también hablan que los grupos etarios en ese año que han hecho el estudio, que la mayor edad es entre los 30 y 44 años, siguiéndole lo que es 45 y 59 años de edad, los pacientes que presentan, ¿no?, este tipo de problema de discapacidad. ¿La que sigue? Acá habla, pues, cuando tiene, como hemos dicho, que puede tener una o varias deficiencias, ellos también hablan que con una deficiencia, mayor cantidad es el hombre con 61% y la mujer es un 38%. Dos deficiencias, sigue el hombre con 59 y 40.9 en mujeres cuando tiene dos deficiencias. ¿Y ellos cómo lo sacan? Porque cuando entregan el certificado de discapacidad, ahí dicen todas las deficiencias y las discapacidades. Y cuando el paciente entrega al organismo del CONADIS el certificado, el CONADIS te devuelve un carnet que se llama carnet de CONADIS, así como un carnet universitario, así, ese es el que vas a tener. El certificado de discapacidad, cada hospital, cada establecimiento pone cuánto es el tiempo de validez. El hospital de policía es 1 año, el carnet de CONADIS son 5 años, y luego los renuevos. No porque se haya alterado la discapacidad, sino que son normas internas. La que sigue. Y bueno, acá vemos cuáles son las deficiencias, ¿no?, que se presentan en su mayor cantidad, en su frecuencia, y vemos que las musculoesqueléticas están pues en un 60.6%, ¿no?, seguida de lo que es de la visión, y en tercer lugar lo que es la audición. Entonces existe, ¿no?, bastante discapacidad en cuanto a lo que es a la locomoción. Sí. ¿Qué cosa es la discapacidad? Acá dice, la discapacidad es la restricción o la ausencia de la capacidad de poder realizar una actividad dentro del margen que se considera normal. Entonces, si esta es la forma del margen normal de un paciente, de un ser humano, de la marcha, eso es normal. Pero si después le da un DBC isquémico y queda una hemiplegia derecha, hace una marcha, pero esa marcha no es normal, no se considera normal. Eso se llama discapacidad, porque estamos hablando de funcionalidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, también tiene varias características, pueden ser temporales, permanentes, ¿no? Pueden ser, ¿cómo se llama?, reversibles, irreversibles. A veces, por ejemplo, a veces se dice, doctor, ¿pero por qué? Tiene un paciente que tiene una esclerosis múltiple y se activa la enfermedad y el paciente es cuadripléjico. Se le escapa la orina, todo, no camina. Entonces, y después pasa un periodo, se mejoró y el paciente vuelve a caminar. A eso le llaman pues reversibles y irreversibles. O sea, hay discapacidades que pueden revertirse, porque esa enfermedad pasó el cuadro. ¿De acuerdo? Bien, la que sigue. Existen pues varios tipos de discapacidades de la conducta, de la comunicación, de la locomoción. Existe lo que es la disposición corporal, el estrés, el cuidado personal. Cada una de ellas tiene su forma de evaluar.
Lo único y lo más importante es que ustedes sepan de lo que significa una discapacidad. Eso de calificación y cada uno, eso ya lo ve el médico especialista. Y se prepara al señor residente en la especialidad que tiene que hacer esas cosas. ¿Ya que sí? Y acá también igual, ¿no? En lo que se refiere a la discapacidad por el número de limitaciones. Ojo, cuando te digan limitación igual discapacidad. Si te dicen discapacidad ya sabes que es una limitación. Entonces acá habla cuando tienes una limitación o una discapacidad, en hombres es la mayor cantidad. Les he dicho que es igual. Para que haya discapacidad tiene que haber deficiencia. Si no hay deficiencia no hay discapacidad. Y para que haya minusvalía tiene que haber deficiencia de discapacidad para que haya minusvalía. ¿Ya que sí? Bueno, esto es las discapacidades y vemos que aquí de la comunicación es más frecuente que la de la locomoción. Aquí sale que de la destreza es más que lo de la comunicación, ¿no? Pero la comunicación es la discapacidad que según ellos, que los que se han inscrito, porque ellos trabajan con certificados, personas que están evaluadas, calificadas y certificadas solamente de ellos. Hay muchas personas que tienen discapacidad pero que no las inscriben. ¿La que sigue? Y acá tenemos las enfermedades más frecuentes de la función intelectual. Entonces vemos, miren, ¿no? En la función intelectual, miren la cantidad de retraso mental en el 92.00%. ¿Qué cantidad de retardados mentales hay? Ah, claro, pero es que usted agarra y lo ve y de repente dice, no, pues, ¿quieres ver tú el que es profundo? Ese fue que no habla, ese no fue. Pero ese que repite el curso de medicina, ese que se sube la vereda y te mata, ese es el que es el fronterizo. Ese es el leve, eso es difícil. Porque los exámenes en nuestro país, los exámenes psicológicos, no te hacen eso. Ingresar a las universidades no te hacen eso. Oiga, los que son, ¿cómo se llama? Fronterizos y los que son leves, los sacamos. No, pues, no hay un examen de conciencia. Todos ingresan, todos postulan, todos sacan brevete, igualito. Y por eso estamos donde estamos. Que el papá violó a la hija y así. ¿Por qué? Porque tienen este problema, tienen esta discapacidad. Miren el porcentaje que después sigue lo que son las alteraciones cromosómicas. ¿La que sigue? Y acá tenemos, miren la cantidad de esquizofrenias y de epilepsia que hay. Cuando hablamos de la función mental, estamos hablando de las epilepsias. El paciente que es epiléptico es un paciente discapacitado. Y en el Perú existe buena cantidad de epilepsias. ¿Por qué, doctor? Ah, pues, porque la mayor cantidad de partos son extrahospitalarios. Y ahí el que nace siempre tiene una hipoxia neonatal, entonces se crea una encefalopatía hipóxica y después te da un retardo mental o se traduce en una epilepsia. Y entonces ya después, ya cuando te comienza, usted se golpeó la cabeza cuando ya está de edad, ¿no? Se golpeó la cabeza, no. Usted tuvo un accidente, no. Entonces, papá, mamá, epilepsia primaria, esencial, le comienzan a decir, pero no se olvidaron de decir, señor, ¿usted de dónde nació? Ah, de Yurimaguas para adentro, ahí, ¿no? Porque así eran, hasta ahora. Antes de que nacía ahí, en su casa. Y a veces cuando estabas en la ciudad, tampoco ibas al hospital. Iba a la obstetriz, a tu casa, y en tu casa tú nacías, porque la idea del poblador era que te cambiaban el hijito. Y entonces quería que naciera en su casa. Pero las de la ciudad, con la obstetriz. Pero las que estaban en la punta del cerro, no había obstetriz, había la comadrona, la que lo cuidaba. Entonces esa hipoxia neonatal, cuando nace el chiquito que tú lo quieres aspirar y se aspira, lo que no sé cuánto. Y si se toma líquido meconial, y si peor, si el parto lo hace en cuclillas, no lo hace como debe de ser. Entonces hay una serie de cosas que tendrá que pasar el tiempo para poder, mejorar. Y esas son las causas. La que sigue. Y si no, pregunte a todos los que votan, pues. Siempre los mismos congresistas, siempre el mismo presidente. ¿Por qué? Estamos mal, pues. Estamos mal.
los convencen fácilmente. Los pacientes que tienen esto, fácilmente los convencen. Esos son los buenitos. Cuando están trabajando, trabajan ahí. Y ahí vivo, pues, ¿no? Pedro, ya Pedro, la semana, Pedro, y Pedro pues cobra el sobre y para todo ceviche y cerveza. Se acabó el sueldo. ¿Por qué? Porque tiene un retardo mental. Ah, Pedro tiene fuerza, tiene joven, va, viene. Pero el retardo mental, ese es el problema. Por eso no inviten mucho. No sean muy dadivosos, porque si no vas a entrar en esas cosas. Bien, entonces en esta lámina vemos acá las limitaciones que se afectan en la parte auditiva. Y vemos pues que el 62% tiene hipoacusia, ¿no?, conductual o neurosensorial. Y habiendo otras características de otras acusias, un 39.2. La que sigue. Y acá tenemos lo que es la función visual. Miren la cantidad de personas que tienen discapacidad por cegueros de ambos ojos, un 30%. Ceguera de un ojo, 27%. Y así sucesivamente. La que sigue. ¿Y saben por qué ocurre eso? Porque aquí en el Perú estamos mal, pues. Creen que ya... ¿Cuándo van al odontólogo? Cuando le duele la muela. O cuando quieren limpiarse o quieren ponerse un diente de oro. ¿Y cuándo van al oftalmólogo? Uy, cuando el lente se le rompió. Pero no saben que tiene que ir todos los años. Todos los años es una disminución. Eso también nos pasa a nosotros. Recetamos una plantilla, un zapato ortopédico, creen que es hasta que el zapato se rompa. Oiga, la plantilla después de 3-4 meses ya no cumple la función que normalmente debe cumplir. Ah, pero cuando señora la plantilla, no, doctor, esto ya tiene como 1 año y medio. Entonces, ¿para qué se la pone? Por gusto. Entonces, cada uno tiene su función. Ven, acá miremos que las enfermedades musculoesqueléticas que han producido la discapacidad, en mayor cantidad son las paraplejías, con un 51.2%, y las monoplejías, un 25.0%. Bien, la que sigue. Los grados de discapacidad: 0 cuando no hay discapacidad, 1 cuando hay discapacidad independiente. Quiere decir que realiza la actividad un poco dificultoso, pero no necesita de ningún dispositivo, de ningún mortete. Y cuando tiene una discapacidad autosuficiente, tiene que utilizar un dispositivo. Cuando digo dispositivo, significa que puede ser un bastón, puede ser un audífono, ¿no? Y entonces hace sus actividades, pero utilizando esos elementos. Y además, en algún momento, el apoyo de una persona. A ver, este señor no camina ya, pero si yo lo ayudo a pararse, de ahí ya camina todo, una vez no. Pero el que tiene discapacidad ya del grado 3, significa que además de utilizar el ortético, el dispositivo, necesita una persona permanente para vivir, para convivir, para sus actividades de la vida diaria. ¿Sí? ¿A qué sigue? Bueno, esta es una clasificación, sola manera de cultura, eso no les corresponde a ustedes, pero para que puedan, como se me entender qué significa cada una de ellas. ¿A qué sigue? Y bueno, acá es por la gravedad. Tenemos que el mayor porcentaje de la discapacidad son moderadas, después en segundo lugar lo que es la severa, ¿no? Y las leves son muy pocas las que hay. La que sigue. ¿Qué cosa es la minusvalía? La minusvalía viene a ser la última parte de esos dos procedimientos anteriores, pero que implica una desventaja, ¿no?, frente a alguna situación que se presenta, frente a una circunstancia, ¿no?, que tú no vas a poder utilizar algo innato que tienes porque tienes algún tipo de deficiencia o de una discapacidad. ¿Me explico? Si yo tengo acá 3 niños que están sentados, el niño cuando ve una pelota sale corriendo. Pero este niño es normal, y de acá este niño tiene una PCI, tiene una paraplegia espástica, de tal manera que no puede. Esa desventaja es la que se llama minusvalía.
porque no puede competir con nosotros dos. Cuando yo tomo examen, le doy el mismo examen para todos, pero todos los que tienen lentes les voy a sacar los lentes. Oiga, no va a ver bien el número, la letra, pues. Entonces, esa desventaja ya es una minusvalía. Entonces, esas son las cosas para que ustedes entiendan de lo que significa esto. ¿De acuerdo? La que sigue. Esto es el certificado de discapacidad. Todos los hospitales pueden dar el certificado de discapacidad y cada uno tiene su logo, pero todo el contenido es igualito porque ese es un certificado de la norma técnica del MINSA. Y entonces, acá hay una parte que se llama el grado de restricción de la participación. Eso lo hace el médico rehabilitador. Si yo quiero un trabajo, entonces yo como encargado de la empresa digo, van a trabajar pacientes discapacitados, pero que tengan una participación o un menoscabo de la participación más del 30%. Tú eres discapacitado y tienes 20%, no entres al trabajo. Si tú quieres dar tu examen del CONAREM y quieres, ¿cómo se llama? Examen de la residencia. Dice, pues, más del 40%. Pero yo tengo 30, sí, pues, pero no tienes 40. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hacemos a través de un software y una serie de preguntas que se le toma al paciente dependiendo de la patología para poderlo hacer. Este certificado tiene 3 firmas. Firma el médico que ha evaluado al paciente, el jefe del servicio de rehabilitación y el director del hospital. Siempre le pregunto, ¿por qué? Porque cuando le pregunto, ¿quién da el certificado de discapacidad, doctor? El médico rehabilitador. Y cuando le pregunto, ¿por qué, doctor? Porque usted está diciendo, doctor. No. ¿Por qué? Porque existe una parte legal. ¿Por qué eres tú peruano? Porque has nacido en territorio peruano. Entonces, ¿por qué el médico rehabilitador da? Porque existe una norma técnica del MINSA donde obliga que el único que da el certificado de discapacidad es el médico rehabilitador, es el que tiene que evaluar, tiene que calificar y tiene que certificar la discapacidad. Por eso es una norma, es una parte legal. ¿De acuerdo? Igual, el único que da certificado de incapacidad es el médico rehabilitador. Certificado de incapacidad es plata. ¿Por qué, doctor? Porque yo soy un minero, pues, y en la mina de una explosión me voló la mano. Entonces dice, tienen que indemnizarme. ¿Cuánto vale mi mano? Médico rehabilitador. Eso es lo que tiene que hacer. Antes se llamaba, ¿no? Lo que le llamaba invalidez, certificado de invalidez. Ahora se llama el certificado de incapacidad. Entonces se elabora y dice cuánto de plata cuesta esa mano y paga la empresa o el seguro donde está. Bien, la que sigue. Y bueno, el programa de rehabilitación, pues, es importante. En rehabilitación trabajamos por programas. Hay programas de rehabilitación neurológico periférico, central, rehabilitación pediátrica, traumatológico, del dolor, ¿no? Hay una serie de programas. La especialidad es tan amplia que ya no se puede trabajar así. Es como el cirujano. El cirujano antes sacaba pecho. Especialidad, cirugía general. Hoy en día ya no es así. Ya. Cirujano de hígado, vías biliares, cirujano de páncreas, y eso que acá todavía. Pero, por ejemplo, en Cuba dicen cirujano de mano derecha, cirujano de mano izquierda. Así. No es que es lo mismo. Así son los cubanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que ellos se dedican solamente a esas especialidades. Nosotros, porque es muy amplio, porque ya le dije que todas las especialidades se envían a rehabilitación sus pacientes, todos. De una y de otra manera. Por eso el médico rehabilitador tiene que saber mucho. No puede ser como los demás médicos que se dedican solo a su especialidad. Esta es una paciente que le envían oncología, porque la han operado de un cáncer de mama. Y entonces cuando viene te da la cita, y está tu historia, y te dan un papelito, te consulta de rehabilitación, tratamiento de rehabilitación. Tú le tienes que preguntar,
tienen que saber, ¿no? Si lo hicieron, como se dice, la operación que es la antigua o la modificada. Entonces, si ahí te vas a saber si le han hecho vaciamiento transmillonar, si le sacaron el pectoral, ¿no? Todas las cosas. O solamente fue la modificada, o solamente fue la modificada. Pero te trae una receta y te dice, ¿sabe qué? Me han puesto adriamicina, vincristina o 5-FU, ¿no? Platino, no lo sé. Tú como médico rehabilitador, ¿cuál de ellas es la que le está afectando y le está ocasionando una neuropatía o le está haciendo un linfedema? Porque la paciente viene para que el médico rehabilitador le ponga la prótesis mamaria y pueda bajar este linfedema y este hombro que no funciona, entonces todo. Y peor todavía, tiene que tener cuidado porque hay agentes físicos que cuando el paciente tiene cáncer no se pueden utilizar. Entonces, esas cosas las tiene que saber. Yo tengo que saber cuál de ellas me produce más edema, cuál de ellas son las que me produce, ¿no?, una linfangitis o me produce las neuropatías. Entonces yo tengo que manejar esa paciente, porque ya me la espiaron, pues, porque también hay una rehabilitación del dolor. Solo que en este país no lo hay. Entonces el médico rehabilitador, porque en otros países sí la hay. Por ejemplo, ¿qué cosas hacen acá? Llega a emergencia un paciente así. ¿Qué pasó hoy día en la mañana? Entonces dice ya, diclofenac, cofenadina, como siempre. 3 horas, estoy igual, doctor. Ah, pero si está el médico rehabilitador dice, a ver, hay un DIN. ¿Qué cosa es un DIN? Disfunción intervertebral mínima. No es Deportivo Independiente de Medellín. Mira la radiografía, ahí está. Ah, ya. ¿Sabes qué hay que hacer? Una manipulación vertebral. Lo que es el quiropráctico. Un ajuste y se acabó. Y mira los pies que nos mataron otros, ahí quedó. No. Este no va a mejorar acá. Hay que hacer un bloqueo. Te haces un bloqueo. Utilizas pues tu suero fisiológico, la lidocaína, lo bloqueas, ¿no? Y entonces el paciente lo mejora. Señores, ¿cómo está? Estoy bien, doctor. Ya pues, entonces ¿para qué te vas a quedar? Mira cómo te ahorras y ya no ocupa una cama y ya se va. Venga por consultorio. Lo has bloqueado. ¿De acuerdo? Lo has bloqueado. Ya cuando quieres hacer otro procedimiento y eres un poco ya más invasivo, pero tienes que utilizar ese bloqueo facetario. Cuando tú tienes un gran dolor y le la faceta, ahí sí es, ¿cómo se llama? Como una máquina donde tiene que ser como una fluoroscopía y dirigido. ¿De acuerdo? Eso no. Los médicos rehabilitadores, igual que los demás, ya se han profundizado. Ahora, por ejemplo, antes, pues, y así eso comenzó ginecología. ¿Ginecología? ¿Quién hacía antes las ecografías? ¿Cómo se llama? Pélvica, las que estaban gritando. El radiólogo. Hasta que el ginecólogo dijo, ¿por qué? Después hacía ginecología. Ahora, los médicos rehabilitadores son los que hacen las ecografías músculo-esqueléticos. Igual como el traumatólogo. Ellos ven, a ver, hay un desgarro del supraespinoso, infraespinoso, todo lo que es tendones, ligamentos, ruptura parcial, completa, de un músculo, ¿no? Entonces, el médico rehabilitador ha incursionado en todas esas cosas. Por ejemplo, yo siempre lo admiro, porque siempre lo apoyo, porque es un buen elemento de la universidad de ustedes. Este señor, por ejemplo, ya me superó, porque él hace ecografía músculo-esquelética intraoperatoria. Significa que el cirujano ortopedista está operando y le dice, a ver, hazte la ecografía para ver si el tendón ha quedado bien, que él hace la ecografía. Médico rehabilitador, Hospital del Niño, que queda en la avenida esta, Xavier Prado. Y él, el médico, así como ustedes, fue mi alumno. Después fue residente del hospital de policía y bueno, pues le gustó la especialidad y se quedó. No sé, pero estudió además abogacía, es abogado. Me invitó para cuando se recibió. Entonces es abogado y es médico. Y además de ser médico es especialista en rehabilitación. En la especialidad de rehabilitación hace dolor. Y ahora ya no solamente hace dolor, sino hace ecografía músculo-esquelética. Es para que ustedes entiendan que la rehabilitación tiene demasiado campo. No es que todos los pacientes vienen. Bien, entonces trabajamos por programas. No trabajamos así por cada paciente. Hacemos terapias individuales y terapias por grupo. La que sigue. Se trabaja por equipo. No puedo trabajar yo solo.
Por eso es que es difícil a veces cuando te contratan en un hospital. ¿Por qué? Porque está bien, pues, el pediatra viene con su estetoscopio, su balance y se acabó. Pero el médico rehabilitador dice, mi terapista física, mi terapista ocupacional, mi terapista del lenguaje, ¿no? Entonces, el servicio social, yo quiero mi camilla, mi ultrasonido, necesita bastante espacio, bastante implementación, bastante recurso humano. No, yo como director del hospital no comparto, no te contrato. Sí, pues, pero eso era antes. Pero ahora ya la norma técnica del MINSA dice, todos los hospitales que son nivel 2, 3, 4, tienen la obligación de tener un departamento de rehabilitación o un servicio. O sea, ahora les obliga que haya rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces, eso está incluido. Por eso el médico rehabilitador es el que dirige el equipo multidisciplinario, transdisciplinario, el que dice, alguien te consulta al cirujano ortopédico, alguien te consulta al neurólogo, de repente hay que tomar una nueva resonancia, no lo sé. Pero bueno, eso es así. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la parte más importante de esto? El objetivo de la rehabilitación es conseguir la máxima funcionabilidad en un paciente. Y con esa funcionabilidad yo lo voy a hacer independiente. Y si lo hago independiente, voy a mejorar su calidad de vida. Entonces, en eso está el kit del médico rehabilitador. Ese es su sendero en el que va a luchar, va a trabajar, queriéndolo hacer que sea independiente, ¿no? En todos los aspectos. Hay que insertarlo en la sociedad. Si todavía puede trabajar, trabaja. Si todavía el paciente pues a veces está en silla de ruedas y dice, no, pero ¿cómo va a trabajar? Sí puedes, pero ¿cómo va a manejar? Sí, también puede manejar. Te saca tu brevete con discapacidad, entonces pongo ahí que es timón hidráulico, freno de poder y todo. Entonces, él todo con la mano y aquí para abajo no puede nada, pero maneja su auto. Por eso es el estacionamiento. ¿Que no puedes trabajar? Sí puedes trabajar. ¿Y qué has trabajado? Bueno, pues, yo soy policía. Entonces tú marcas todos los choros, todavía jaque mate CR2, aquí Torre Blanca, oye, el sospechoso está en tal sitio, en tal esto, no, sí, ya, zapatía tanto. Él tiene el perfil del delincuente. Pero si ahora ellos dentro de la institución hacen una serie de trabajos que son de informática, también pueden trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, este CONADIS es el organismo que coloca a los diferentes pacientes discapacitados en los trabajos que se ofrecen. ¿Ve? Entonces, por eso es importante esas cosas. Eso hace que el paciente se desarrolle como persona. ¿Ya? En el Perú, el 13% de la población sufre de una minusvalía y el 31% de alguna discapacidad. ¿La que sigue? Bien. ¿Alguna pregunta de lo que hemos conversado? ¿Alguna aclaración? Bueno, si no hay nada, entonces por favor cierren sus apuntes y saquen tu hoja. Vamos a